Soy Isela Villar y soy la coordinadora de Aporta en Caputxaner en Sabadell. Bueno, en Caputxaner estamos trabajando desde Aporta en 400 viviendas y nuestra misión en este barrio es la orientada a la convivencia y al civismo. De hecho, nuestro lema es habitar, convivir, vivir. Entonces son cuestiones que hasta la fecha el proyecto Aporta no había trabajado y hemos tenido que introducir e innovar. Estamos hablando de cuestiones como las derivadas del COVID. Es un barrio diverso, es un barrio vulnerable y ya de por sí tenía unas determinadas problemáticas. Con el COVID esas problemáticas, muchas de ellas se han acentuado. ¿Esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido llegar a esas casas, a esas viviendas, a esas familias que por otras vías normalmente no podrían recibir la información. Tenemos un equipo que representa esa diversidad, que hablan entre todo el equipo muchísimos idiomas diferentes y nos ha permitido trabajar y eliminar diferentes barreras. La barrera del idioma, la barrera cultural, pero también en muchas ocasiones la barrera de la edad, porque nos encontramos con personas mayores que no tienen acceso a internet. Entonces lo que es la administración electrónica, pedir citas, gestionar el día a día con la administración, con el ayuntamiento, no lo pueden hacer. Y luego también nos encontramos con esa falta de acceso a internet o con la falta de las nuevas tecnologías, que ahí se juntan dos variables muy importantes. Entonces lo que estamos consiguiendo es llegar a esas casas, porque otras vías de la administración no pueden llegar hasta ahí. No significa que esa información no exista, significa que no llega, y estamos trabajando una herramienta nueva para que esa información que existe sea eficaz. Temas que hemos trabajado o temas que estamos trabajando, pues las circunstancias nos han obligado a adaptarnos a las necesidades del barrio. Tenemos por una parte las relacionadas con la vivienda, pues las ayudas destinadas al alquiler o a las hipotecas. También tenemos las orientadas al pago de los suministros, pero también nos centramos en las cuestiones laborales. Un barrio donde el tema de la empleabilidad ya es un problema, pues con la situación del COVID se ha acentuado y mucha gente no sabe qué opciones o qué recursos pueden asumir o a los que pueden acceder. Pues esa es la parte de vivir y del habitaje. Luego está la parte central del proyecto, que es la convivencia y el civismo, y ahí tenemos recursos muy diversos, pues los orientados a la gestión de conflictos, a la mediación, pero también al día a día de la seguridad. Recogida y limpieza, dónde tengo que llamar si tengo un gran mueble y no debo dejarlo en los cubos de basura habituales. Pues todas estas cuestiones también nuestras picaportas llevan información y hacen un trabajo de conversación. Ellas no son encuestadoras, no están pasando un formulario con ítems a los que tachar, simplemente dan información. Y luego está la segunda parte, que es la de recoger información. ¿Qué experiencias tiene con el barrio? ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? Pues tenemos de los que acaban de aterrizar casi literalmente y que llevan una semana, a los que llevan viviendo toda la vida en el barrio. Pues todas esas experiencias y todas esas perspectivas lo que nos ayuda es hacer una radiografía del barrio mucho más profunda el barrio tiene problemas. Estamos con cuestiones de seguridad, de presencia policial, pero también cuestiones de limpieza, de ruidos, de convivencia. Y bueno, nuestra misión es recoger esa información. Bueno, mi incorporación ha sido un poco accidental, porque lamentablemente la anterior coordinadora ha causado baja. Entonces, en la recta final del proyecto, pues para mí ha sido una oportunidad, pero también un reto, porque tengo la responsabilidad de cerrar un proyecto que ya tenía su andadura y su día a día. Ha sido muy positivo porque he tenido tanto el apoyo de la Asociación de Vecinos del barrio de Caputxaner como de la FAB. De hecho, esa ayuda y ese apoyo ha sido facilitarme como coordinadora muchas cosas de mi trabajo diario, pero también he tenido un equipo, o tengo un equipo, que no he seleccionado yo, pero que cumple con todas las expectativas para cumplir con los objetivos del proyecto. Es un equipo diverso,
Es un equipo que ha funcionado muy bien, no ha estado exento de problemas, no ha estado exento de hándicap, porque hemos sufrido, como ha sufrido el propio barrio y la propia sociedad en general, el COVID. Nos hemos adaptado al COVID, nos hemos adaptado a las medidas de protección para que nuestras picaportas estén seguras, pero que también para que esas intervenciones, esas entrevistas, esas conversaciones tengan el máximo de seguridad posible, pues van con mascarilla, con pantallas, miden la seguridad si se da el caso o la circunstancia que a esa puerta que llamamos, a esa puerta que picamos, pues la persona no se quiere poner mascarilla o no quiere cumplir con ciertas medidas de seguridad, pues lamentablemente se pospone o se anula. Pero estamos teniendo muy buena acogida, incluso con las medidas de seguridad el barrio está respondiendo muy bien. Y todos esos factores, todos esos elementos a una coordinadora recién aterrizada le hace el aterrizaje mucho más sencillo. Entonces mi misión es cerrar el proyecto, cerrar esta fase y con el apoyo de la Asociación de Vecinos del barrio, de la FAP y del equipo el equipo que estaba trabajando ya durante 2 meses, más de 2 meses sobre el terreno, mi labor ha sido mucho más sencilla. También es cierto, y esto me gusta destacarlo, que las protagonistas son ellas. Yo soy una facilitadora de su trabajo. Ellas son las que hacen y deshacen y las que tejen la red comunitaria y las que están haciendo el trabajo diario con los vecinos y con las vecinas. Mi misión es hacerles su trabajo mucho más sencillo. A ver, cuestiones destacadas de extremos de esto es muy positivo o eso es muy negativo, yo no las he vivido como tal, porque hasta el momento mi trabajo ha sido más burocrático, pasar formularios. Es cierto que en los formularios se conoce casi en primera persona a la gente, porque tenemos ítems que es tachar, pero sí que hay un espacio de lo que esa vecina o ese vecino opina o quiere aportar o quiere proponer, porque esa parte es muy importante, no solo la parte objetiva, sino la parte subjetiva es muy importante, lo que él aprecia o lo que ella aprecia. Y ahí he visto muchas cosas, he visto gente que lleva 50 años viviendo en el barrio y que te explica cómo está viendo su entorno degradarse, y hay gente que acaba de llegar y que ve un barrio vivo, o sea, ves la importancia de lo que opina y lo que piensa la gente y cómo a veces una misma cuestión con distintos ojos se pueden ver de formas muy diferentes. Es cierto que lo que pasa en Cap Puiggener pasan en muchos barrios, no simplemente de Sabadell o simplemente de Cataluña, y es muy positivo que se intente recuperar la red comunitaria, porque todas esas barreras que comentábamos antes, la del idioma, la de la cultura, la de la edad o la del acceso a las nuevas tecnologías o a internet, nuestras picaportas las están eliminando. Y yo me quedaría con esa, como parte positiva, no un caso concreto, sino que tenemos unas picaportas en Cap Puiggener que están rompiendo barreras y que nos están permitiendo llegar. El acceso a los servicios del ayuntamiento es algo básico en cualquier municipio y en este caso existen los recursos, pues bueno, están haciendo que sea posible el acceso. Son recursos vitales porque todo el mundo necesita una ayuda o todo el mundo necesita pagar el alquiler, pero también son recursos del día a día para la convivencia del barrio. O sea, hay muchas quejas en cuanto a la limpieza, hay muchas quejas en cuanto a la seguridad, hay muchas quejas en cuanto a los ruidos, a vecinos y vecinas que no son solidarios, pues cumpliendo con las horas de respetar esos ruidos, de respetar el silencio, de respetar el descanso de los demás. Pues bien, estamos trabajando en eso y es verdad que muchas veces pensamos que todo el mundo sabe las normas básicas de convivencia y muchas veces no es así. Entonces estamos haciendo están haciendo un trabajo de adaptación de esas normas para todos los públicos y creo que eso es una labor muy importante en Cap Puiggener porque es uno de las principales necesidades que hemos encontrado. Hay muchas cuestiones que no dependen ni de las picaportas, ni del proyecto, ni de la coordinadora, pero sí que es cierto que más allá de las 400 viviendas ya tenemos vecinos de otros bloques y vecinas de otras zonas del barrio que se están acercando a nuestras picaportas porque van identificadas con su mascareta
y están pidiendo el yo también quiero participar, o qué estáis haciendo, o yo necesito esta información, ¿me puedes ayudar? Entonces la necesidad existe y también está la petición de los vecinos que no han entrado en estas primeras 400 viviendas. Es cierto que esta misión no se había llevado a cabo hasta el momento y que también esta primera fase es un poco como prueba piloto para ver si lo que hemos planteado funciona y ver qué hay que modificar para enriquecerlo. Y hay cuestiones que hemos detectado y las detectó la anterior coordinadora y yo las he corroborado. Por ejemplo, hay temas que se repiten. La cuestión de la limpieza, recogida de residuos, falta de instalaciones, cuidado del espacio público, la seguridad, la presencia policial, pues vemos que son elementos que para los vecinos y vecinas de Campuchener, en esas 400 viviendas a las que estamos picando, se repiten. Pues bueno, eso lo tenemos que trabajar para incluirlo en el proyecto de existir una segunda fase. Es cierto que la necesidad nos ha hecho combinar muchos temas que en un primer momento pueden parecer muy dispersos. A ver, ¿qué tiene que ver la convivencia con el pago del alquiler? ¿O qué tiene que ver el acceso a la administración con la recogida de residuos? Al final, la línea es la convivencia y el civismo. Tenemos que tener los recursos necesarios para vivir nuestro día a día y Campuchener no es diferente, por eso el lema de habitar, convivir y viure, que parece todo muy disperso, pero al final está relacionado todo con esos tres pilares del proyecto. ¿Continuidad? Sí, ya no depende tanto de nosotros, pero el barrio lo está pidiendo, las picaportas están contentas con su labor, se sienten autorrealizadas, se está trabajando las inseguridades que todos tenemos, nuestro toma de contacto con un nuevo ámbito laboral, ellas las están trabajando y es más, las están superando, se están convirtiendo en profesionales de lo social. ¿Qué podemos sacar de ahí? Pues igual el día de mañana a profesionales estén dedicados y volcados con una vocación. Igual hemos descubierto vocaciones, pero ahora mismo estamos centradas en cerrar esta primera fase y lo que tenga que venir vendrá.